Hola, un feliz año para todos y... Prof, iré nomás lo que me fueron a traer los reyes. No, pues ahora sí voy a hacer la envidia de mi primo el Valdemar. Muy bien, muy bien, Gelacio. Bueno, se nota que te portaste muy bien en el año. Ah, pues sí, eso sí. Oiga, pero espérese. Ya ve que los reyes vienen así en su camello, su caballo, en el elefante, ¿no? Bueno, sí, así es. Mira, se supone No, que... espérese. Yo quería saber, o sea, por qué son magos y como que de dónde son reyes y como que por qué traen esos animales. ¿Qué no les gusta viajar en coche o qué? No, Gelacio, no. Verás, estamos hablando de una compleja simbología que está representada en estos tres personajes. ¿Estamos hablando de quién? Pues no, que nomás eran tres. Simbología, Gelacio. O sea, me refiero a que hay diversos símbolos dentro de la figura de los Reyes Magos. Incluso en algunos momentos se llegó a hablar de 12 Reyes Magos. Ay, chirrión. ¿Y dónde quedaron los otros 9? ¿Esos no traen cosas o qué? No, Gelacio, verás. Mira, bueno, a ver, ¿por qué no mejor hoy hablamos de quiénes fueron los Reyes Magos? No, pues ahora sí esto no se lo voy a emprestar a Naiden, ni al Valdemar ese. Empecemos por definir que la celebración del 6 de enero se conoce como la celebración de Epifanía. ¿Cómo quién? ¿Esa Estefanía es quién, oiga? ¿Una reina maga? No, Gelacio, Epifanía, la cual proviene de los vocablos griegos epi, que quiere decir por encima, y el verbo phanein, que quiere decir mostrar o revelarse. Por lo tanto, Epifanía quiere decir aquello que se muestra o se revela más allá de lo mortal, por así decir. Ah, o sea, es así como que es cuando, ¿cómo? A ver, en el estudio de las religiones se denomina epifanía a aquellos momentos en que Dios o los dioses le revelan algo al ser humano. O sea, así como un tesoro o algo así. Pues sí, podría ser, aunque generalmente este tipo de manifestaciones o epifanías son aquellas revelaciones que experimentan los chamanes o los profetas. Ah, o sea, no son tesoros. Es que pueden ser, sí, o sea, sí pueden llegar a ser un tesoro si este guarda alguna simbología. Mira, la epifanía es en sí una verdad o un conocimiento que Dios o los dioses le ofrece a las personas. A veces, en algunas leyendas o mitos, estas verdades pueden estar simbolizadas en alguna especie de tesoro o algún objeto en especial, como podría ser las tablas de Moisés. Ah, pero eso no es un tesoro, oiga. Bueno, no, Gelacio, pero sí es un objeto. Eso, me refiero a que es un objeto concreto, ¿no? Que representa, en este caso las tablas, la revelación que tuvo Moisés por parte de Yahvé, ¿no? Según el judaísmo, de las leyes, digamos, que rigen este pueblo, y entonces se manifiesta en estas tablas. Ah, y la Estefanía esa, ¿qué tiene que ver con que los reyes magos eran reyes y magos y así? Epifanía, Gelacio, epifanía. Mira, verás, según el cristianismo, se le denomina epifanía a este momento en que Dios revela a su Hijo verdadero. Claro que hay que entenderlo dentro de la religión cristiana, pero revela a su Hijo verdadero a estos tres personajes, ¿no? De esta manera, lo que quiere decir es que se muestra a Dios a los gentiles. ¿A los quiénes? ¿No que a los tres reyes magos? Mira, hasta ella empezó a decir cosas raras. A los gentiles, Gelacio. Es como la religión cristiana ha denominado a todas aquellas personas que no pertenecen a la etnia judía. Acuérdate que Jesús de Nazaret es de origen judío, por lo tanto, según esta religión cristiana, al revelarse el Hijo de Dios a estos tres personajes, digamos que se revela el cristianismo como una religión que abarca a todas las personas, sin importar el grupo social o la etnia a la que pertenezca. Por eso, en primer lugar, se denominó a la rama más extendida de esta religión cristiana como católica, porque la palabra en sí proviene del griego católicos, que quiere decir universal o en conjunto. Ah,
Iré, ya me hizo A ver, bolas. Gelasio, lo que se celebra el 6 de enero originalmente es que Dios se muestra a su hijo, o muestra a su hijo verdadero, como el Mesías y Salvador de la humanidad a todo el mundo, no solo a los judíos. Ah, o sea, los gentiles esos que hasta dijo. Sí, exacto. Y por eso la religión cristiana, en su rama más extendida, se ha autollamado Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Universal, o que busca un conjunto con todos. De esta manera, sin importar a la etnia o al grupo social que pertenezca una persona, puede, digamos, acercarse a esta fe y profesarla si así lo quiere. Ah, sí, mi abuela es de eso católico que hasta acaba de decir. Pero iré, a ver, y en segundo lugar, porque hasta se emociona y empieza a que dice y dice de cosas, y luego se le olvida continuar con lo otro que estaba diciendo. Ah, bueno, verás, en segundo lugar, justamente por eso mismo de lo universal, la Iglesia Católica definió en tres a los Reyes Magos. Ah, chirrió, no, pues ahora sí ya me perdí, oiga. Bueno, mira, más fácil, te muestro. El origen de los Reyes Magos está en el Evangelio de Mateo. Ya en los videos anteriores hemos explicado diversos aspectos de la simbología navideña. Si no los has visto, visita el enlace que aparece en la tarjeta del video. Según este escrito, se narra cómo unos sabios de Oriente, al observar una estrella peculiar denominada como la estrella de Belén, acuden al lugar señalado para rendirle honores al rey que acababa de nacer. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, solo se les nombra como unos sabios de Oriente, de manera que no se habla ni de su etnia, ni sus nombres, ni su número, así como tampoco se les llama reyes ni magos. Solo ofrecen tres presentes al niño Jesús: oro, incienso y mirra. Según nos explica la historiadora Teresa Rode en su texto Tiempo Sagrado, el origen del concepto de magos se debe principalmente a que, por los textos romanos de la época, sabios de Oriente hace referencia a la rama sacerdotal proveniente de los medos, un antiguo imperio ubicado en la zona del actual Irán. Este tipo de sacerdotes se destacaba por sus conocimientos en astronomía y adivinación y pertenecían a la religión del mazdeísmo y se les conocía como magus, que en persa quiere decir creyentes de la religión mazdea. De ahí que se hicieran famosos por sus artes mágicas, o sea, habilidades que solo los magus o sacerdotes mazdeístas podían o sabían hacer. En un video anterior ya expliqué también el origen e historia de los magos y la magia como tal. Si no lo has visto, puedes consultarlo mediante la tarjeta que aparece en la pantalla. Durante los primeros tiempos del cristianismo no se definió el número de estos sabios que visitaron el pesebre. Incluso en la rama armenia del cristianismo por un tiempo se estableció el número en 12 magos o sabios orientales. No será sino hasta el siglo V que se definió el número en 3 y mantuvieron diversos nombres como Apelio, Amero y Damasco, Magalat, Galsalet y Saracim, o Ator, Sator y Peratoras. No es sino hasta el siglo XIII que el arzobispo de Génova, Jacobo de Vorágine, en su leyenda áurea, fijó los nombres que conocemos hasta el día de hoy: Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah, entonces la idea de que eran magos viene entonces de esos sacerdotes que hasta dice. Así es, Gelasio. Además, el mazdeísmo es la primera religión monoteísta. ¿Mono qué? O sea, ¿también tienen un chango o qué? No, Gelasio. Monoteísmo hace referencia a la creencia religiosa en un solo Dios, mientras que el politeísmo es aquella religión que cree en dos o más dioses. El mazdeísmo cree en Ahura Mazda como Dios supremo y en Zoroastro como su profeta. Ah, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto de los Reyes Magos? Pues mira, a ver, acuérdate que en los evangelios, como no fueron escritos,
sino hasta el siglo V después de Cristo, o sea, 500 años después de la vida de Jesús de Nazaret, que es el fundador del cristianismo. Y es justo hasta este siglo que la religión cristiana va a adquirir sus bases y ya sus definiciones, por lo menos las más importantes, no las adquiere sino hasta este siglo, o sea, hasta 500 años después. Por lo tanto, durante todo este largo periodo conocido como paleocristianismo, es decir, estos 500 primeros años de la vida de esta religión, sufrieron diferentes influencias del mundo que les rodeaba. Entre esas influencias van a estar las del mazdeísmo. Ejemplo de ello es que en el zoroastrismo... ¿En dónde? ¿Qué es eso? O sea, ¿dónde queda o qué? Zoroastrismo, Gelasio. Es como también algunos llaman al mazdeísmo. En esta religión, el hijo del dios supremo, o Ahura Mazda, es el rey sol o Mitra, a quien siempre lo van a acompañar un séquito de 12. Hay, digamos, de alguna manera muy similar, vemos en el cristianismo a Jesús acompañado por los 12 apóstoles. Ah, qué interesante, oiga, pero iré a ver, ¿y eso qué tiene que ver con los 3 reyes magos y los gentiles esos y lo universal y todo ese choro que de cosas que viene así como que diciendo? A ver, mira, como ya expliqué, en el siglo V después de Cristo encontramos ya las primeras representaciones de los 3 reyes magos, pero no es sino hasta el siglo XIII que ya se les define el nombre y además se les asigna un color, el blanco, el negro y el rojo. Ah, ¿y eso como que para qué o qué? Porque cada color está relacionado con un elemento. Mira, el blanco es el representante del agua y el viento. El negro va a representar a la tierra y el rojo al fuego y al poder, digamos, de la sangre como elemento de vida. Además, es el mismo Jacobo de Vorágine quien va a estipular las edades de estos 3 personajes, designando a uno como un anciano, al otro como un hombre maduro y al tercero como un joven. De esta manera, los 3 reyes magos van a simbolizar tanto a todos los elementos existentes como a todas las edades o todo el tiempo posible. Por ejemplo, el pasado, el presente, el futuro, el ayer, el hoy y el mañana, la juventud, la adultez, la vejez, etc. Y además, durante ya la Edad Media como tal, es que se les van a asignar las etnias a los 3 reyes magos, digamos, simbolizando los 3 continentes que hasta ese momento Europa conocía. O sea, Europa, Medio Oriente y África. De este modo, los 3 reyes magos representarían a todo el resto de la creación que no está dentro del judaísmo. Por eso son sus etnias, sus colores y sus edades. ¿Y entonces eso de los magos del Auroeso? Ahora Mazda. Bueno, ahí más bien lo que observamos son reminiscencias de esta influencia zoroástrica, así como en el hecho de fundamentar que hasta estos mismos sabios de Oriente que reconocen en Jesús al Mesías verdadero o al verdadero enviado de Dios. Hay que tomar en cuenta que los magos o magis, como se le conoce a esta rama sacerdotal zoroástrica, son una influencia muy fuerte en la época romana, sobre todo en la zona de Persia, en el antiguo imperio persa. No, espérese, hasta ya se quiere ir a ver persas y romanos y no sé qué. Si a duras penas le medio entendí todo lo de que acaba de explicar. ¿Estás seguro que no me anda choreando, hija? No, Gelasio, no. Acuérdate que para cualquier consulta, tú siempre vas a encontrar una bibliografía en la descripción del video. A ver, banda, Iren, suscríbanse y denle a la campana esa. Bueno, entonces, a ver, ¿y por qué son reyes? Se les denominó con el nombre de reyes, no porque en sí hayan gobernado una región o un lugar en específico, sino como representantes de un sector de la creación o de un elemento, así como de un grupo humano en gran medida, pues cada uno representa un elemento o un continente. Digamos que serían como el rey de Europa o el rey del fuego o rey de la juventud o de la vejez, en fin. De esta manera, así cada uno, digamos, abarca como representante de sus símbolos. Ah, entonces son así como que los menos muy sabiondos de lo que les toca. Sí, así es. O sea, finalmente cada uno presenta 3 regalos al niño Jesús,
que son el oro, el incienso y la mirra. No, pues ¿y para qué iba a querer eso? Mejor le hubieran traído así una bici o un balón o ya de plano ropa, ¿no? No, Gelacio, son regalos simbólicos. Verás, el oro es representado en una corona de 12 picos con 12 piedras en cada punta que representan o simboliza a las 12 tribus de Israel o tribus judías. El incienso va a representar en sí un reconocimiento por parte de los 3 Reyes Magos a Jesús como el Hijo de Dios, pues solamente a los dioses se les ofrenda el incienso. Mientras que la mirra, que tanto es un elemento médico para aquella época, también es un elemento que se usaba para embalsamar o preparar a los cuerpos cuando mueren, de manera que simboliza el destino que el Salvador iba a cubrir al morir a favor de la humanidad. ¿A poco, oiga? ¿Todo eso le pasó? No, pues ¿y eso que iban haciendo? Bueno, a ver, acuérdate que estamos hablando de un discurso religioso, no de un discurso histórico, por lo tanto es un discurso más alegórico que fáctico, o sea, quiere decir que vamos a encontrar en este tipo de relatos elementos de simbología cargada y no tanto un hecho histórico preciso como tal. Además, para que tengan sentido este tipo de narraciones, tenemos que entenderlas dentro de su contexto religioso. Fuera de él, no van a tener un sentido real. Además, hay que acordarse que el cristianismo fue una religión dominante durante mucho tiempo. Entonces, muchas de sus tradiciones se han quedado y se han permeado en la sociedad, llegando hasta nuestros días. Sobre todo cuando hablamos de las fiestas o celebraciones populares. Se van quedando en la memoria social y se siguen celebrando sin importar el sentido religioso que les dio el origen. No, pues es que uno que va a andar sabiendo todo eso, oiga. Bueno, pues es que justamente ese es el propósito del canal. No solo decir o contar cuestiones históricas o antropológicas, sino también darles un análisis. No, pues así nunca vamos a acabar. Si ya iré todo lo que dura este video y no hemos hablado ni de la rosca, ni de los tamales, ni las 2 de febrero y eso. No, Gelacio, eso ya lo abordaremos después. Por ahora con esto cerramos nuestro primer especial de Navidad dedicado a la historia que es detrás de todo este tipo de celebraciones. Ah, sí, estuvo re bonito, oiga. Hartas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y se han suscrito acá con el prof. Ahora denle like, compartan y si no se han suscrito, pues ya, a ver, Iren, denle la campana esa. Muchas gracias por ver el video y... No, pues ahora sí me voy a ir a presumirle al Valdemar lo que me trajeron los reyes. Va a querer que se lo empreste, pero no se lo voy a emprestar. Gelacio, no seas así, además él siempre te presta su bici. No, Nel, ahora que se aguante, porque así como que luego me anda diciendo, no, es que luego se pone así haciendo berrinches, usted no lo conoce porque no, así eso no está se pone y bien. luego anda diciendo, y yo no, que le digo, y me dice no, que sí, le digo, me dice no, Suscríbete al que le canal digo, y y entonces también sí te se voy a dejar pone y más luego